Cermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Cermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y continuamos conversando en una conversación entretenidísima con la doctora María José Ángel, neuropsicogeriatra, que hoy día está con nosotros conversando de los trastornos de la memoria gracias al gentil auspicio de Cermecop. Continuemos de inmediato, doctora Ángel, conversando. ¿Cuántos tipos de memoria hay? ¿Qué tipo de memoria de auditiva, sensorial? ¿Es lo mismo no poder aprender que olvidar lo aprendido? Ok, efectivamente cuando dijimos que de acuerdo a la función del cerebro que esté afectada es lo que nos va a orientar a cuál va a ser la queja de los pacientes, los tipos de memoria también son influyentes en cómo uno va a hacer un diagnóstico cognitivo más adelante o cuando uno pesquisa al paciente. Las memorias son múltiples, entonces cuando muchas veces tiene problemas de memoria, consultan, pero ¿de qué memoria? Y ahí es donde uno tiene que ir viendo cuáles tipos hay. En el fondo tenemos los más clásicos, los más característicos, que son la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria procedimental y la memoria de trabajo, que son los 4 tipos de memoria que se pueden ver más afectados de acuerdo a los tipos de demencias más frecuentes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de memoria episódica, es lo que nosotros biográficamente hemos ido adquiriendo durante la vida. Todo lo que nosotros nos ha pasado y lo incluimos dentro de nuestra biografía. Eso es la memoria episódica, que es la que principalmente se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Es la más afectada de la enfermedad de Alzheimer. Y aquí la podemos dividir también, que esto es una memoria a largo plazo, porque es una memoria que se ha ido almacenando durante la vida, toda la información que se ha ido adquiriendo en la vida, pero también está la memoria semántica, que es la memoria de las cosas que uno ha aprendido en la vida, que son las cosas de los términos, todo lo académico que uno ha adquirido, pero que no tiene relación con la biografía de uno. Y eso es todo lo material, toda la información del colegio, de la universidad, y que también... Y del medio también, seguramente, lo que uno escucha en la radio, lo que ve en la televisión, lo que vas acumulando como las imágenes del recuerdo. Claro, y eso también se ve afectado en ciertos tipos de demencia, como por ejemplo las afasias progresivas primarias, semánticas, o también tiene relación con algunos trastornos del lenguaje, por trastornos semánticos, de la información que uno ha adquirido, y uno empieza a perder el concepto de ciertas cosas. Por ejemplo, yo veo un lápiz y lo veo y no me puedo acordar para qué es o cuál es su definición, y eso es semántico, porque en algún momento nosotros supimos que esto era un lápiz y que nos servía para escribir y que se llamaba lápiz, pero eso es parte de la memoria semántica. La otra tipo de memoria, sí, el otro tipo de memoria es la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, la memoria que dura segundos, 40 segundos, cuando uno le dice, apréndete este número de teléfono, y uno se aprende un número de teléfono, y uno a veces lo capta todo el teléfono y después como, qué era lo que me había dicho, cuál teléfono, y porque eso ya, memoria de trabajo, ya se va perdiendo durante el transcurso de los minutos que va pasando. Entonces, si uno lo almacena y le da vuelta al número, es la memoria de trabajo la que está funcionando en ese momento y es parte del lóbulo frontal. Lo otro son la memoria de sí, y lo otro son la memoria de procedimiento, procedimental, que son las cosas que uno ha adquirido también a lo largo de la vida, como por ejemplo caminar, que no son conscientes, no es algo que uno aprende conscientemente, a conducir, andar en bicicleta, y eso que tiene que ver también es una memoria a largo plazo, que es una memoria que se puede perder en ciertas otras enfermedades o daños vasculares, por ejemplo, por accidentes vasculares, pero esa no es una memoria consciente que uno pueda explícitamente traerla al recuerdo.
Y también están otros tipos de memoria que son menos estudiadas, pero son las memorias sensoriales, que tiene que ver también con la memoria que uno capta los sentidos, la visión, la audición, y eso también, o en el sueño, que a veces también puede ocurrir que existen estas memorias sensoriales. Y de acuerdo al tipo de memoria que uno pueda ir perdiendo, es la sospecha de la enfermedad que pueda estar teniendo. En el fondo, la Mira, función del cerebro que se va perdiendo es cómo después a largo plazo uno puede tener una enfermedad o degenerativa o adquirida, ¿ya? mira qué Entonces, interesante. Ahora, sí. de esto probablemente lo que tengamos que conversar a continuación son los factores de riesgo y cómo corregirlos, porque conversábamos durante la canción con la doctora María José Ángel, neuróloga de adultos, especialista en trastornos de memoria y demencia, que hay factores de riesgo que uno consciente o inconscientemente puede estar siendo sometido, como la contaminación ambiental, como el tabaco que otro fume, como los tipos de alimentación que reciba. Cuéntanos un poquito de los factores de riesgo y cómo hay que ir corrigiéndolos, doctora Ángel. Bueno, hay factores de riesgo que son no modificables, que ahí nosotros no tenemos mucho que hacer, que es la edad. En relación a la edad, en la ¿Qué medida que hacemos? nosotros envejecemos, podemos tener más riesgo de hacer enfermedades degenerativas o más riesgo de enfermedades cardiovasculares, que la edad no es algo que podamos revertirlo, pero hay cosas que se pueden ir haciendo para evitar a largo plazo tener enfermedades cerebrales. Lo otro son los antecedentes familiares. Aquí es bien relevante y una consulta bien frecuente. Si mi papá tiene demencia, yo tengo demencia, y la verdad es que no necesariamente. Existen las enfermedades que son genéticas, que corresponde al 5% o menos del 5% de todas las demencias. Por lo tanto, en general, no es que se herede una enfermedad degenerativa, sino que Ah, la mayoría son episódicas. Uno la adquiere por distinto y por múltiples factores genéticos y no genéticos. perfecto. Y lo Entonces, otro, pero igual es una carga si tu mamá y tu papá te aportan unos genes, van aumentándose las posibilidades. exacto, Entonces, aumenta el riesgo. el riesgo. Continuemos con Lo esta. otro, el otro riesgo también que se asocia a enfermedades degenerativas como por ejemplo el Alzheimer es el síndrome de Down. Los pacientes que tienen síndrome de Down tienen más riesgo de tener enfermedad tipo Alzheimer a largo plazo. Esos son los no modificables, y los Ya, modificables, que salió un estudio recientemente, antes eran 9, ahora son 12, y cada vez van agregando más factores de ya. riesgo. Tenemos la dieta, efectivamente una dieta alta en grasa, o una dieta no balanceada, o por ejemplo, dieta con muchas frituras, son factores de riesgo cardiovasculares para todo, que puede ser cerebrovascular o para el corazón. Conversamos también con la doctora un poco las dietas veganas. Como dieta vegana como tal no es un factor de riesgo, pero siempre hay que estar chequeándose los niveles de vitaminas, de ácido fólico, vitamina B2 y vitamina D, porque hay carencia en ciertas nutrición, o sea, nutrientes que uno va a ir adquiriendo de acuerdo a la dieta vegana, si es que uno no hace un buen manejo o no lleva a un nutricionista o un médico capaz de ir orientándolo en una dieta vegana. El Perfecto. exceso de alcohol. Antes se decía, sí, tome alcohol porque una copita no hace daño. Se ha visto que a veces no es una copita, sino que a veces toman un poco más, y el exceso de alcohol también es un factor de riesgo degenerativo para el cerebro. Claro, pero ahí, María José, a la gente, para que le quede a todo el mundo claro, porque exceso de alcohol es cualquiera que tome más que yo, o sea, que eso es importante. ¿A qué se llama en el fondo una dosis como de peligro? Una unidad de destilado al día, por ejemplo, eso ya puede ser, si es sistemático todos los días, puede ser un problema. Si es sistemático todos los días de destilados, por ejemplo, sí. El Sí, ya, beber vino, una copa, que serían menos de o 100 cc de vino al día, no es dañino, porque también le han visto factor protector. Pero el sí, beber porque es destilado, antioxidante porque antioxidante, del pero tiene tinto, una curva J, que hace claro. bien con dosis baja, pero hace mal el usar, por ejemplo, Sí, más de un vaso en el día, o llegar hasta la ebriedad, o consumir todos los fines de semana. Los destilados como tal son dañinos, ¿ya? O sea, estoy hablando del whisky, el pisco, destilado. destilado, sí. Y lo otro, que es uno de los factores que es más
importante dentro de este tipo de enfermedades es la hipertensión. La hipertensión sí o sí es un factor de riesgo modificable que es más relevante en las enfermedades cerebrovasculares, en el Alzheimer y en las enfermedades degenerativas en general. El colesterol, la diabetes, algunos déficits de vitamina, y aquí es algo que también conversamos con la doctora, la hipoacusia. La hipoacusia aumenta... La falla de audición, la sordera, porque así es, tenemos que explicarlo muy en simple. Sí. Para términos en general, el no oír bien. Muchas veces, ¿qué me dijiste? ¿Me lo puedes repetir? O muchas veces se quedan callados y al final se empiezan a aislar de las conversaciones porque no escuchan. Entonces, el no escuchar es un factor de riesgo porque se aíslan y ya dejan de recibir todos los estímulos sensoriales externos. El fumar, la contaminación ambiental, el smog, también el ser fumador pasivo también aumenta el riesgo. Los golpes en la cabeza, los traumatismos craneales también son factores de riesgo de hacer a corto plazo y a largo plazo enfermedades degenerativas. Se ha visto que los TEC, los traumatismos cráneoencefálicos, eso quiere decir que recibo un golpe en la cabeza y pierdo la conciencia. No es cualquier golpe, pegarme con una puerta o hacer un golpe que no tenga un desmayo o una pérdida de conciencia, no es un TEC. Pero eso, recordemos que por eso es que ya el boxeo no está considerado como un deporte seguro, es el buscar el knockout, es buscar el trauma encefalocraniano con pérdida de conciencia. Entonces, desgraciadamente los boxeadores a largo plazo o tenían enfermedad de Parkinson o tenían también algún tipo de deterioro cognitivo muy severo. Para que las personas... pugilística se llaman esas, que son en relación al boxeo. Al boxeo, mira, demencia pugilística, primera vez que escucho el concepto, qué tremendo cuando estamos en una era en que las personas se recuperan de los traumas craneanos y quedan con este riesgo potencial. Y lo otro que también igual es relevante, las enfermedades de salud mental, la depresión, el insomnio, sí tienen relación con enfermedades degenerativas a largo plazo si uno no las trata, o si es recurrentemente y uno no las trata. A largo plazo puede asociarse a enfermedades degenerativas. El uso de fármacos, también el uso abusivo que a veces existe del clonazepam, alprazolam, diazepam y algunas benzodiazepinas, Zolpidem, que se compran en la feria o se adquieren, incluso algunas veces los dejan, son indicados por médicos de uso crónico, también tienen algún grado de relación de enfermedades degenerativas a largo plazo. Y en el fondo esto... Claro, un riesgo tan importante, por ejemplo, si las personas compran estos fármacos que acaba de decir la doctora para inducir el sueño, y no tienen la precaución de tomárselos cuando ya están acostados, pueden significar un accidente y puede significar un mayor riesgo también. Así es que muy importante haber señalado estos medicamentos que son usados para dormir y que deberían ser vendidos solamente bajo una prescripción médica. Y por un tiempo abreviado en general. Y aquí viene, aquí viene entonces que tenemos que prevenir. Entonces, que nos vaya a dar a largo plazo alguna enfermedad degenerativa o alguna enfermedad asociada, por ejemplo, adquirida por enfermedades médicas. Si yo tengo hipertensión mal controlada, me puede dar una demencia vascular a largo plazo, que voy a tener olvidos asociados a dificultad para caminar, por ejemplo, y algunas otras características específicas de la demencia vascular, pero tiene relación con la hipertensión. O sea, si yo me controlo bien la presión, puedo evitar hartas complicaciones a largo plazo. Y aquí señalemos a las personas que el control tiene que ser tan estrecho y tan estricto como que uno no debería andar por la vida con más de 150 de presión arterial sistólica y más de 90 de presión arterial diastólica. O sea, 12,8 ojalá, 13,9 preocúpate, sobre 14 de presión sistólica, por favor, necesitas control y
permanente. La hipertensión, así como la diabetes y otras enfermedades crónicas que está mencionando la doctora Ángel, son enfermedades de suyo crónicas, probablemente uno no las va a superar, pero sí las puede tener bien bajo control. Si uno tiene una glicemia en la mañana que se puede medir con un hemoglucotest o con un examen de sangre mayor a 110 miligramos por decilitro, también es algo que hay que controlar. La hemoglobina glicosilada es un buen parámetro para medir el buen control de la diabetes, que tiene que ser menos de 6,5%. Y así sucesivamente, cada enfermedad tiene sus parámetros de control, pero lo importante es que estén bien controladas. Sí, y así como tienen que estar bien controladas los parámetros de las enfermedades médicas, la memoria también deberíamos controlarla. Y eso quiere decir que tenemos alguna queja, vamos al médico, vamos al neurólogo, vamos al psiquiatra o al geriatra o a medicina general para pesquisar. Uno hace una historia clínica, podemos aplicar algunas pruebas que están estandarizadas en Chile, algunas pruebas breves que uno la puede hacer en la consulta, y si uno define si el paciente requiere o no, ampliarlo con una evaluación neurocognitiva, chequearnos la memoria. Entonces, si uno hace una evaluación neurocognitiva y pesquisamos que el paciente está con un rango global normal, nos quedamos tranquilos y nos vemos a lo mejor al año siguiente, en 2 años más, pero si vemos que hay una alteración, tenemos que tratar de tomar conductas y hacer todas las medidas farmacológicas que se requiera, tratar de presión, las vitaminas que requiera por déficit, tratar los insomnios si es que lo requiere, y el manejo de las otras enfermedades que conversamos, y lo no farmacológico, y aquí incluye mantenernos activos en la mente. Eso quiere decir actividad cognitiva, sociabilizar, juegos lúdicos, jugar a las cartas, al dominó, al bachillerato, jugar con tus colegas, sociabilizar con el resto de las personas. Y los pacientes mayores tienen acceso a talleres en los consultorios o talleres con terapia ocupacional y mantenerse activo de la mente. Claro. Pero porque eso, así como uno se mantiene con la glicemia baja, con la presión baja, mantengámonos con la memoria funcionante. Lo que uno no ocupa se echa a perder. Mira qué interesante. Nos quedan unos minutitos. Danos una esperanza de que esto, de alguna manera, las demencias o los trastornos de memoria tengan, ya que controlamos todos estos factores de riesgo, si una persona definitivamente tiene un trastorno de tipo demencia, solamente danos un brochazo de si existe o no expectativa de tratamiento y de control para que no siga avanzando el déficit. Y bueno, ahí lo que vamos a tratar de hacer siempre es tratar de prevenir que esto progrese en el área o en el momento en que lo pesquisemos, que si lo pesquisamos en un deterioro cognitivo leve o en una demencia leve, moderada, severa. Siempre vamos a tratar de evitar que progrese. Y ahí hay fármacos, hay estudios que se están haciendo a nivel mundial, que hay múltiples, 20, 30 estudios que se están haciendo en paralelo para buscar causas para evitar la progresión y prevenir las demencias, prevenirlas, o sea, evitar que alguien que se queje pase a ser después una demencia. Se está trabajando en eso, todavía no hay nada que esté 100% funcional actualmente, pero sí hay fármacos que se están dejando para enlentecer un poquito la progresión de la enfermedad, que no son modificadores de la enfermedad. De enfermedad me refiero a demencia, depende del tipo de demencia, en la etapa en que esté, ahí uno define si requiere o no un tratamiento. Pero si siempre, te va a dar, pero ojalá que lo más alejado posible. Y ahí tenemos que prevenir, entonces bajar el cigarro, bajar de peso, tratar las enfermedades médicas, si roncamos, consultar para ver si es una apnea del sueño, que estamos haciendo pausa para respirar, usar audífonos, entonces todo lo que podamos evitar que la memoria se deteriore, tenemos que ponerlo en práctica, porque la parte médica de prevención, usar fármacos como preventivos que venden en la farmacia, nombres bien grandes, no tienen tanta evidencia para prevenir ni enlentecer la progresión de la enfermedad.
Hoy, doctora Ángel, en realidad hoy día ha sido un programazo porque hemos podido aprender de cosas muy prácticas sobre un tema y que no teníamos tan claramente identificado. En la sociedad se venden ciertas hamburguesas con harta grasa, como con poco valor vitamínico, y tenemos que hacer este giro de la sociedad hacia un modo de vida mejor. Le quiero agradecer estos minutos que se nos pasaron así demasiado rápido. La dejamos desde ya invitada a un próximo programa por su maravillosa capacidad de exponer y poner en simple estas cosas que son bien difíciles. La despido a usted, que esté muy bien y muy agradecida, y dejo a mis auditores invitados al cierre del programa después de esta tercera pausa musical. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.